Hoy vamos a sanar la herida del rechazo, la primera que cronológicamente se produce. En el vídeo de hoy, de esta saga de las 5 heridas del alma, vamos a tratar la herida del rechazo. Te voy a explicar lo que es y cómo se produce. Después hablaremos de la máscara o de las máscaras de esta herida. Cómo se manifiesta en la edad adulta. También vamos a hacer un test para reconocer, para que tú mismo reconozcas si tienes esta herida activa o no. Y por último, hablaremos de las herramientas de sanación disponibles. Al final voy a dejarte un vídeo enlazado con la meditación que he hecho exclusivamente para esta herida. Soy Verónica de Reiki, soy Verónica y empezamos. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Que por más que te esfuerces nunca eres suficiente. Quizás detrás de esa sensación se esconde la herida del rechazo, que es de las más profundas que existen porque toca tu derecho a existir. Esta herida se origina muy temprano, incluso desde la concepción, en la barriguita de mamá, hasta el primer año de vida, a veces el segundo e incluso el tercer año, pero en definitiva los primerísimos años de vida. Se dice que se produce en relación con el progenitor del mismo sexo, yo no sé si es así, y por ello se va a sufrir para siempre con las personas del mismo sexo. Aquí no estamos hablando obligatoriamente de que haya existido un maltrato o desamor o dejadez por parte de los progenitores, sino de las percepciones del bebé. Es decir, todos los bebés tienen unas necesidades emocionales y cuando éstas no se encuentran completamente cubiertas, esto va creando una herida, porque ese niño siente que no fue completamente bienvenido. A veces no se trata de un hecho dramático que ocurra en la vida, sino de pequeños detalles persistentes que se van grabando en el inconsciente del niño, de ese bebé. Por ejemplo, falta de abrazos, falta de contacto, frases como no molestes, comparaciones con otros niños, falta de contención emocional o de reconocimiento. Y esto puede ir sembrando en el bebé o en el niño pequeño la sensación de que no tiene un lugar propio en el mundo. Puede ser simplemente que el padre esté ausente emocionalmente por exceso de trabajo, pero para un niño esa ausencia va a dejar una huella. Una sensación de no ser suficiente para ser amado. Y cuando se siente el rechazo, se instala la creencia de no tengo derecho a existir, no valgo, soy inútil. Y con el tiempo, esa creencia se va convirtiendo en un patrón psicológico. Es decir, muchas personas viven interpretando el mundo como si los demás fueran a rechazarlas, incluso cuando no es así. La reacción más común ante esta herida es huir. ¿Qué es la máscara de esta herida? Huir del mundo, huir de los demás o incluso huir de uno mismo. Pero además existen otras formas de huir, que son aislamiento o timidez extrema, refugio en el mundo espiritual o en el mundo mental. No, es que yo no quiero saber de los demás porque yo vivo ahí arriba todo el tiempo, que es lo que me interesa. Si Dios nos ha dado la vida, es para vivirla aquí abajo. Tenemos que ser capaces de mantener ese equilibrio de conexión con lo superior y de vida terrenal, que es en definitiva para lo que vinimos. Y si no lo queremos hacer, quizá lo que se esconde ahí detrás es una herida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos las adicciones o evasiones como drogas, alcohol, fantasías e incluso viajes astrales. Es lo mismo, simplemente emocionalmente no estoy presente. También tenemos el perfeccionismo en áreas donde pueden demostrar un valor especial, pero con miedo a ser vistos. Es decir, no tengo interés en todo lo demás, en todas las personas, porque es que soy fantástico programando y no tengo interés en tener contacto social ninguno. Estas son personas que pueden parecer muy intelectuales o muy espirituales o incluso muy frías, pero en el fondo lo que hay es un niño o una niña ahí dentro que teme no ser suficiente para ser amado. Otra de las máscaras es la evasión social, es decir, mantener la distancia incluso de quienes podrían aceptarlos. A menudo son personas sensibles, observadoras, que evitan llamar la atención o destacar. Se pueden vestir de manera muy discreta, hablar muy poquito en los grupos o evitarlos completamente,
y prefieren pasar completamente desapercibidos, inadvertidos. En la adultez, esta herida puede mostrarse como miedo constante a ser rechazado, dificultad para mostrar vulnerabilidad, inseguridad o autocrítica severa, es decir, el problema soy yo, el problema siempre soy yo, vergüenza, culpa o tristeza frecuentes, ver un rechazo donde no hay rechazo y sobrereacción ante críticas pequeñas. Es decir, si tú ves un pequeño fallo en mí o en lo que yo he hecho, significa que me estás rechazando a mí por completo. Y también tienen la sensación de exclusión, aunque a veces no sea real. Muchas veces crean sin darse cuenta situaciones que refuerzan esta herida. Por ejemplo, se esfuerzan por agradar y si no lo consiguen, se retraen todavía un poco más. O provocan conflictos que terminan con el otro alejándose hasta las narices, confirmando así su es que nadie me quiere cerca. ¿Tienes esta herida? Bien, pues vamos a descubrirlo con un test. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita porque, entre otras cosas, cuando tengamos un canal grande podremos decidir que no nos planten publicidad en medio de las meditaciones, que es lo que a vosotros os cabrea y a mí me echa por tierra el trabajo de una semana entera, todos unidos. Como siempre, date un punto por cada respuesta afirmativa, no te des ninguno por las respuestas negativas y si en esas preguntas que dices, es que a veces sí, a veces no, es que no estoy muy seguro, pues te das medio punto, ¿de acuerdo? Y recuerda aquí, que no se trata de juzgarte, sino de reconocerte, ¿de acuerdo? No te engañes. Y comenzamos. Con frecuencia has sentido que no encajas ni en tu familia, ni en tu grupo de amigos, ni en el trabajo. Pregunta número 2. ¿Prefieres pasar desapercibido para no atraer la atención ni recibir críticas? Pregunta número 3. ¿Te es difícil expresar lo que sientes por miedo a que te juzguen o a que te rechacen? Pregunta número 4. ¿Te esfuerzas mucho por agradar a los demás incluso cuando eso te lastima internamente? Pregunta número 5. Cuando alguien te dice algo negativo, aunque sea pequeño, lo tomas como señal de que no eres valioso. Pregunta número 6. ¿Sientes que los cumplidos que recibes no son merecidos o que el otro está exagerando? Pregunta número 7. ¿Crees que debes demostrar algo, ser más fuerte, mejor, diferente para que te quieran? Pregunta número 8. ¿Piensas que si alguien llegara a conocerte tal y como eres, dejaría de quererte? Pregunta número 9. ¿Te refugias en libros, ideas o espiritualidad o mundos internos para evitar el contacto emocional con otros? Pregunta número 10. ¿En relaciones cercanas tiendes a alejarte cuando sientes que podrías ser herido o rechazado? Pregunta número 11. ¿Has sentido que dependes del afecto, la aprobación o la atención del otro para sentirte digno? Y pregunta número 12. Cuando algo te hiere, una mirada, un silencio, te retraes emocionalmente o te sumerges en la desesperanza. Pues echa recuento. Sanar esta herida no consiste en buscar fuera quien te acepte, eso nunca viene de fuera, sino en volver a abrazar esa parte de ti que un día creyó que no era digna de amor. Ahí está el problema. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, con conciencia y reconocimiento. Sí, reconocemos que la herida existe, le damos un nombre y nos permitimos sentirla. No la escondemos bajo una máscara de la fortaleza. Tengo esta herida, estoy herida. En segundo lugar, nos permitimos las emociones. Llorar, sentir vergüenza, rabia o tristeza. Todo, sin reprimirlo, todo fuera. No vamos a permitir que se somatice en nuestro cuerpo. Nos pegamos la llorera, pero después frenamos el dramatismo. Ya he llorado por mi percepción, ahora basta. Elijo conscientemente el futuro que quiero y eso incluye las siguientes horas del día. Así que se acabó. El sentir es el primer paso para liberar. Sanación interna con visualizaciones, que es lo que vamos a hacer en la meditación.
volver, aunque sea con una visualización, a ese momento donde se sintió el rechazo. ¿Y qué hacemos allí? Pues ofrecemos apoyo, ofrecemos aceptación, ofrecemos amor a ese niño interior. Vamos a decirle, eres digno. Vamos a decirle, eres amado, eres y fuiste siempre suficiente. Desactivar creencias limitantes. Vamos a cambiar nuestro diálogo interno poco a poco. Vamos a acostumbrarnos a pensar de nosotros, yo merezco ser aceptado. No tengo que cambiar para que me quieran. Puedo ser quien soy y aún así merezco amor. Cada vez que detectes los pensamientos de autoexclusión, tienes que redirigir conscientemente el diálogo hacia la aceptación. Aunque al principio te suene a mentira, sigue haciéndolo como un juego cada vez que pienses algo negativo de ti. Otra cosa que vamos a hacer es exponernos gradualmente a otras personas. Vamos a practicar ese riesgo. Vamos a abrirnos poco a poco con personas de confianza. Integración espiritual o energética. El trabajo energético puede ayudarte a liberar memorias inconscientes. Meditaciones, reiki, sanaciones energéticas, todas son herramientas de reconexión profunda. Y el reiki es oro puro. Por eso te sigo recomendando mi curso, porque te lleva al autoconocimiento, a reconocer dónde se instalan esas carencias y a trabajarlas desde dentro, no desde fuera, desde dentro, desde el amor, desde la comprensión. Compasión y paciencia. Sanar lleva tiempo. Es así, señores. Repetición y consistencia. Cuando la herida se reactive por una crítica, por un silencio, por un desencuentro, úsalo como señal para aplicar las herramientas que ya tienes, como el del diálogo interno. Porque una herida emocional no va a desaparecer nunca del todo. Queda como una marca, es decir, es una cicatriz, ya está ahí. Y tu trabajo no va a ser borrarla, sino reconocerla y mantenerla bajo control consciente. Para que me entiendas, es como un alcohólico que deja de beber. El deseo de beber va a volver toda la vida, pero él ya se sabe reconocer y manejar. Pues lo mismo ocurre con el rechazo. Tú vas a decir, tengo otra vez estas emociones, estos sentimientos, pero es mi inconsciente, yo lo controlo. Sanar no es olvidar, sanar es recordar sin dolor, entender que ese rechazo nunca fue personal y permitirte vivir sin miedo a no ser suficiente. Y ahora, amigo, ahora amiga, te invito a hacer conmigo la meditación guiada para comenzar este proceso. Gracias por llegar al final. Si tienes dudas, si necesitas consejos o tienes comentarios, me encantará leerte.